Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Ha comenzado la primavera y aquí llegamos renovados y dispuestos a entrar una vez más en ese espacio en blanco que se abre hacia esos mundos del misterio que aquí nos gustan. Hasta las 4 tenemos, las 3 en las Islas Canarias para estar juntos y eres bienvenido a esta aventura. Lo hacemos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Rubén de Felipe y Margasca, Rosa Rodríguez en la producción, David Martín en las redes sociales, Natalia Sotillos en la realización y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un honor y un placer estar aquí en Radio Nacional. Como es habitual, al comienzo abrimos nuestros canales de comunicación. Hay 5 premios esperando, 5 regalos para agradecer vuestra ayuda y vuestra atención en este programa. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es, nuestro Twitter Blanco Radio y el muro de Facebook con los saludos a todos. Y sabéis que en Twitter tenemos un objetivo, llegar a 10.000 seguidores, que habrá sorpresas. Y con los saludos para todos los que estáis ahí tras el receptor, ahí vamos esta noche con un avance de lo que nos espera. No os lo perdáis. Esta noche vamos a la búsqueda de tesoros perdidos. Inmensas riquezas que han sido enterradas a lo largo de la historia en multitud de lugares. Tesoros de reyes como Alejandro Magno, de soberanos como Moctezuma, o los más recientes de la Segunda Guerra Mundial, como el de los nazis o el de los japoneses. Esta noche seguiremos sus huellas tras su búsqueda. Ahí están nuestras intenciones, algunas de nuestras intenciones esta noche, y nos vamos hasta las lagunas de Ruidera para comenzar a hacer la realidad, a saludar a nuestro primer invitado, Javier Martínez Pinna. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo, muy encantado de estar en Espacio en Blanco. Y yo de que estés ahí. Eras oyente nuestro, eres oyente nuestro, ¿verdad? Sí, y además te comenté hace mucho tiempo, Y es la desde que estaba en la universidad, la verdad es que yo siempre os he seguido. Qué bien, nos alegra. Y es la primera vez que vienes al programa. Déjame que te presente un poquito, ¿vale? Eres licenciado en Historia con orientación en Historia Antigua y Arqueología. Has formado parte en diversas campañas arqueológicas en yacimientos de la época ibérica, romana y medieval. Eres profesor de Historia y en los últimos años te has especializado en el estudio de enigmas y objetos de poder del pasado. Has escrito algunos libros entre los que se encuentran El nombre de Dios y Grandes tesoros ocultos, ¿verdad? Exactamente, sí. ¿Y estás nervioso por estar en el Espacio en Blanco? Bueno, la verdad es que siempre se puede poner nervioso, ¿no?
Pero la verdad es que no, tengo muchas ganas de estar con vosotros y de compartir la historia de estos secretos y de estos tesoros de leyenda. Un tema que nos apasiona a nosotros. Hay mucha gente que nos critica últimamente que hacemos demasiadas cosas de historia y que no es misterioso, pero es tremendamente misterioso, sobre todo el tema que vamos a tocar hoy, ¿verdad? Grandes tesoros ocultos. Hay muchos tesoros todavía por descubrir. Supongo que... hay muchos tesoros ocultos. Mira, eso es precisamente uno de los motivos por los que escribí el libro, ¿no? Yo siempre que hablo con compañeros o con mis alumnos y les cuento cosas por ejemplo, de los tesoros de Moctezuma o Atahualpa, las grandes tumbas perdidas, esta gente siempre me decía que eran cosas más como de película, cuando yo estoy seguro de que no es así, ¿no? Porque muchos de estos tesoros están perfectamente contextualizados e incluso algunos de ellos tenemos documentación que nos permiten seguir su rastro e incluso confirmar su existencia. De pequeñito cuentas en tu libro que salías de la escuela rápidamente en Alicante, era, me parece, ¿no?, buscar tesoros, ¿no? Sí, yo soy alicantino y bueno, yo desde bien pequeño, ya lo cuento en el libro, ¿no? Siempre esperaba que sonase una campana que había anunciado al final de nuestras clases para salir del Colegio Sagrados Corazones y con mis amigos a imaginar mundo de fantasía y a buscar tesoros. Ya. Lo que pasa es que en mi caso esto continuó con el paso del tiempo, ¿no? Qué bien, qué suerte has tenido. Y lo curioso es que si sigues las noticias un poco, las que tienen que ver con arqueología y con descubrimientos, casi cada día se están dando nuevos descubrimientos increíbles, ¿no? En tu libro hablas de esa huaca que se ha encontrado en Machu Picchu, en montones de lugares se están encontrando cosas nuevas. En México, en la pirámide de la Luna se habían encontrado también túneles, en la pirámide de Quetzalcóatl. Hay todavía tantas cosas por descubrir, ¿verdad? Hay muchas cosas por descubrir. Y bueno, como te he dicho, algunas de ellas incluso tenemos importantes expectativas, porque ya te comento, es que hay ciertos historiadores, hay ciertas pistas que nos permiten seguir el rastro de ciertos tesoros de una forma más o menos fidedigna, ¿eh? Ya, un tema apasionante que nos apasiona a nosotros y que deseamos a todos nuestros oyentes que se dejen apasionar con él. Nos vamos de viaje, ¿te parece? Salimos a la primera búsqueda de tesoros, quizá con los piratas, tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros. Al parecer, los españoles cargaron el tesoro en el buque María Querida en el año 1823. Justo en los últimos días de dominio castellano por esas tierras, bajo el mando del capitán William Thompson, quien embarcó para México, por aquel entonces aún bajo el dominio español. Sin embargo, con el botín, Thompson se corrompió y se convirtió en pirata, matando a toda la tripulación de dignatarios que iban a bordo, entre ellos un obispo. Luego viajó a la isla de Coco, a 350 millas de Costa Rica, donde presuntamente enterró el botín. ¿Qué ha sido de estos tesoros? ¿Existen acaso algunos más fruto de la piratería? Nuestro invitado nos cuenta. ¿Te ha gustado, Javier? Me ha gustado mucho, me ha encantado. Bueno, esto es un poco un ejemplo de cuando habla de tesoros enseguida se imagina a los piratas, ¿no? Aunque luego vamos a hablar de tesoros mucho más antiguos y son algunos de los piratas y los tesoros más importantes, ¿no? Pero en tu libro, quizá hablando del primer pirata, hablas de un caso sorprendente, un tipo con un nombre muy extraño, ¿cómo es? Storkeberg, 1401. ¿Qué hacía este tipo? ¿Está considerado como el primer pirata? Sí, bueno, él se llamaba realmente Klaus von Winsfeld. Este es el primer pirata, bueno, por lo menos cuyo nombre ha llegado hasta nosotros. Aunque claro, hemos de suponer que el origen de la piratería es muy anterior, ¿no? Tanto que parece existir desde que se abrieron las primeras rutas marítimas en el Mediterráneo. Pero con respecto a este tipo, también conocido con el nombre de Storkeberg, es un apodo que se le puso porque era capaz de beberse de un solo trago 4 litros de cerveza. ¿4 litros? 4 litros de golpe, además, sin parar. Uh-huh. Pues hay una extraña historia, ¿no? Se dice que cuando los barcos de Simón d'Utrecht le llevaron hasta la ciudad de Hamburgo, después de derrotarle en alta mar,
en Hamburgo él y sus hombres fueron juzgados y condenados a muerte. Pues me cuenta la leyenda que cuando el pirata estaba ante el verdugo, le lanzó al alcalde de la ciudad un reto. Ni más ni menos que le pidió que liberase a cada uno de sus hombres por cada paso que diese después de ser decapitado. Bueno, pues después de ser decapitado y ante el asombro de la multitud, Klaus von Winsfeld, cuenta la leyenda evidentemente, que se levantó y se puso a caminar pues él solito y sin cabeza. ¿Y sin cabeza? Y sin cabeza, ¿no? Dicen que dio 11 pasos, pues hasta que el alcalde, que no daba crédito a lo que estaba viendo, pues en un acto así que podemos decir como de extrema cobardía, ¿no? Porque, o sea, le puso la zancadilla y le arrojó al suelo. ¿Y liberaron a 11 compañeros suyos? Pues al parecer que no se cumplió la apuesta, ¿eh? Ya. Todos fueron decapitados y condenados a muerte por piratería. Ese era uno de los primeros piratas conocidos, aunque, como dice nuestro invitado, la piratería era mucho más antigua. Pero sí ha habido piratas, bueno, en todos nuestros cuentos y lecturas de pequeñitos, películas, está lleno. Barbarroja, decíamos aquí, Barba Negra, ¿no? Hay dos. Barba Roja es en un ámbito más mediterráneo, es un pirata berberisco, y Barba Negra actuó en la zona de América, claro, la que yo me ocupo más en el libro. Ya, pero todo ello estaba dentro de un contexto histórico que tú querías resaltar, ¿verdad? Sí, bueno, el libro yo lo he tratado de desarrollar intentando exponer el contexto histórico de los distintos tesoros de los que hablo, pues para que el lector pueda entender su significado y interpretarlo como algo histórico, que es que realmente lo son, ¿no? Bueno, evidentemente los tesoros pirata solo pueden ser entendidos en un contexto muy concreto, que es el de la formación del inmenso imperio colonial español en tierras del Nuevo Mundo, ¿no? En este sentido, bueno, tú ya sabes, Miguel, que se organizó entre los puertos americanos y españoles un lucrativo comercio transatlántico, que se caracterizó por la llegada de ingentes cantidades de oro, y que, como no pudo ser de otra manera, evidentemente esto provocó la fascinación de muchos hombres de mar que llegaron hasta estas latitudes con la idea de enriquecerse ilícitamente. Y los piratas, hemos hablado algunas veces de ellos, eran de diferentes nacionalidades. Me llamó la atención el William Thompson, que llevaba el María Querida, esa fortuna del Tesoro de Lima, y que era inglés, no era un capitán español. No. Bueno, eso lo comentaremos si eso más tarde, pero no, William Thompson aparte está en un contexto un poco más tardío, ya después del ocaso de la edad de oro de la piratería, que precisamente termina en la introducción lo habéis comentado, ¿no? Con Barba Negra. Y sí, claro, piratas habían de muchas nacionalidades. Algunos destacan que los más violentos eran los franceses, eran los primeros. ¿Los quién? ¿Has dicho? ¿Los? Franceses. Los franceses. Franceses como el Olonés, por ejemplo. Famoso por haber decapitado a 90 hombres después de capturar una fragata española en el siglo XVI, con sus propias manos, además. No se andaban con chiquitas, ¿no? No, eran muy malos los piratas. Me gusta mucho la historia de los tesoros, pero la verdad es que cuando estudié la biografía de esta gente, eran unos monstruos. No tenían ningún impedimento en encargarse a la población de poblaciones enteras por conseguir su tesoro, su botín. ¿Hablas en el libro de un tal Capitán Kirk, es? Sí. Es como la nave Enterprise, ¿no? Sí, bueno, aparte el Capitán Kirk es el pirata más estrechamente relacionado con la existencia de un tesoro pirata, tanto que novelistas posteriores, por ejemplo, la Isla del Tesoro, están basados en su vida. Sí. Cuéntanos qué hacía este pirata, cómo comenzó, que tiene también un tesoro por ahí perdido. Claro, y ampliamente buscado. Sí. Pues mira, Miguel, las primeras noticias sobre este corsario británico, escocés, bueno, nos lo presentan mandando un pequeño buque de la Royal Navy. Bueno, yo puedo suponer que lo hizo bastante bien porque en pocos años tuvo distintos ascensos, ¿no? El caso es que no me acuerdo muy bien la fecha. Creo que fue en 1691. El Capitán Kidd llegó a la ciudad de Nueva York pues para sentar cabeza. Ahora ya sabemos lo que les pasa a este tipo de personas cuando deciden acomodarse. Lo que seguro es que aquí este tipo de vida insulsa pues no le tuvo que agradar. Y por eso pronto empezó a formar una especie de sociedad para adquirir un barco y trasladarse al Océano Índico para proseguir su vida en el mar.
El caso es que tuvo la suerte de que Inglaterra y Francia en aquella época estaban en guerra, por lo que no le resultó difícil conseguir una patente de corso para capturar barcos franceses. El prestigio de este marinero hizo el resto, y por eso no tardó en cundir el ánimo entre todos aquellos que se abrazaron al sueño de Kidd, que entonces hizo suyo un grito pirata, que seguro que te suena, ese de no hay botín, no hay paga. Uh-huh. Y pues al grito de no hay botín, no hay paga, él y sus hombres iniciaron un viaje hacia el Océano Índico, con tan mala suerte de que los inconvenientes pronto empezaron a aparecer, especialmente la falta de botín. Tuvo mala suerte, no se le puso ningún barco a tiro, por lo que el capitán Kidd tomó una decisión que al final le costó muy cara, ¿no? Que era asaltar el primer barco que se le pusiese a tiro, con tan mala suerte que resultó ser inglés, y por lo tanto esta acción le terminó convirtiendo no en un corsario al servicio del gobierno inglés, sino en un pirata. Uh-huh. A pesar de todo, su fortuna fue en aumento, pero ante lo delicado de su situación decidió abandonar el Índico para regresar a Estados Unidos, a Boston, y allí solucionar sus problemas legales. ¿Y sí. lo consiguió? Pues no, porque lo detuvieron y fue mandado fue enviado a Inglaterra, y allí fue ejecutado por pirata. Pero es precisamente, Miguel, en estos momentos, cuando antes de llegar a Nueva York, a Boston, a los dos sitios, cuando el pirata tomó una decisión fundamental, pues, para entender la ubicación de su tesoro. Y es que en algún lugar que aún no conocemos, en un lugar determinado entre la isla española y Nueva York, decidió enterrar su gran botín, y sabemos que así fue porque él mismo lo confesó en el juicio, que más tarde le terminó costando la vida. Y bueno, en el juicio también dijo que su tesoro era el más valioso y que permanecería enterrado por los siglos de los siglos. Ya. Te iba a preguntar, quizá el tesoro pirata más importante que se conoce históricamente, ¿cuál puede ser? Que se ha hablado del de Kidd, pero para mí, además es uno de mis favoritos, es el de la isla de Coco. También lo habéis dicho en la introducción. Sí. Creo que lo vamos a hablar cuando hablemos de tesoros americanos, ¿no? Me has dicho que preferías. Bueno, no deja de ser el tesoro de la isla del Coco, no, es un tesoro pirata. Sí. Realmente lo que pasa es de época tardía. Bien, de William Thompson, como contábamos aquí, se carga a todos los que iban en el barco, mandatarios, y se queda con todo ese tesoro que llamaban el tesoro de Lima. ¿Y qué pasa dónde va? ¿Qué hace con él? Con el tesoro, pues sí, el Thompson era un marinero británico que pasaba por Perú. Y bueno, la formación de este tesoro se produce cuando las tropas realistas españolas, que estaban defendiendo las últimas posesiones que teníamos en el cono sudamericano, lo vieron todo perdido ante el empuje de las tropas independentistas dirigidas por Bolívar y San Martín. Uh-huh. Entonces el virrey, claro, ordenó tratar de evacuar todo el tesoro que por aquel entonces estaba en el virreinato. Y precisamente, como la situación era crítica, era desesperada, recurrieron a este pirata inglés. Bueno, el pirata aún no era tener un navegante inglés que tenía una pequeña goleta, y le dijeron que por una parte, por un porcentaje de este tesoro, que lo llevasen hasta la zona de México, pues para evitar que evidentemente cayese en manos de los independentistas hispanoamericanos. Sí. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Pues que no le costó mucho trabajo a William Thompson, cuando salió del puerto del Callao, convencer a su tripulación, que estaba formada por 11 chavales, no se supone que no llegaban ni a los 20 años de edad, de que debe quedarse con una parte del tesoro. Lo que tienen que hacer es robar todo el tesoro de Lima, que es exactamente tan extraordinario como habéis comentado, ¿no? ¿Y se dice que viajó hasta la isla de Coco? Claro, decidió viajar hasta un antiguo refugio pirata,
Y una vez allí depositaron el tesoro de Lima en una cueva que estaba situada en la bahía de Waffen, una cueva que tenía más de 20 metros de profundidad. Uh-huh. Y bueno, y Miguel, como en toda buena historia de piratas, te imaginarás lo que hicieron, ¿no? Los ingleses elaboraron un mapa del tesoro, pues para cuando tuviesen que volver a por él, no tener problemas para encontrar el tesoro de Lima. El problema es que cuando salieron de la isla fueron interceptados por un barco español, por el Peruvian, un barco corsario español, que, claro, no se fiaban de Thompson y que había salido de puerto tan pronto como los españoles empezaron a tener sospecha de que el capitán inglés se la iba a pegar, como realmente pasó, ¿no? Claro, los tripulantes del Peruvian decidieron interrogar a los ingleses, pues haciendo una extraordinaria demostración de fuerza, porque inmediatamente mandaron ejecutar a 8 de los 11 tripulantes del Mary Dear, por lo que los otros 3, claro, cantaron por soleares. Les dijeron inmediatamente a los españoles dónde estaba el tesoro de Lima en la isla del Coco. ¿Y se encontró? ¿Fueron a buscarlo? Pues tan mala suerte tuvieron los tripulantes del Peruvian, que cuando estaban a punto de salir a por el dichoso tesoro, pues tuvieron la mala suerte de sufrir una epidemia de gripe. Y esto, claro, les obligó a fondear en el puerto de Panamá, algo que aprovecharon 2 de los cautivos ingleses. Los otros 8 habían sido asesinados, pues bueno, y otro había muerto de gripe también, para escapar del barco y llevarse con ellos el secreto de un tesoro del que nunca más se supo nada. Pero a pesar de todos los intentos por descubrirlo. Ya, se sigue buscando, ¿no? O se ha seguido buscando, ¿no?, ese tesoro. Sí, no, y aparte han habido muchos intentos, ¿eh? Bueno, dicen que uno de estos tripulantes del Mary Dear consiguió contactar con un navegante canadiense, un tal Keating, y bueno, que le comentó que él era uno de los supervivientes del Mary Dear y le dijo dónde estaba el tesoro. Y sabemos que Keating estuvo en la isla del Coco. Sabemos que él dijo que había descubierto la cueva, pero al parecer no fue así, porque lo único que encontró fue un puñado de monedas de oro suficientes para llenar un bolso que llevaba consigo. Bueno. Después hubieron otros intentos, por ejemplo el de un navegante alemán, Gisler. Y bueno, y últimamente hay un chico en la Universidad de Costa Rica, no recuerdo su nombre, bueno, es que está intentando convencer al gobierno de Costa Rica pues para utilizar tecnología de última generación pues para encontrar un tesoro que él considera no legendario, sino histórico. A veces la realidad supera la ficción. 2:32, 1:32 en las Islas Canarias. Esta noche vamos a la búsqueda de tesoros. Seguimos tras esa introducción. La Observadora, con Teresa Viejo. Este fin de semana, el Día Internacional de la Felicidad nos ha contagiado, con Alex Rovira y Jorge Blas. La Observadora, sábados y domingos a las 2:30 de la tarde en Radio Nacional. En el pasado, solo los más valientes zarpaban en busca de otros mundos. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. En la época de Alejandro Magno, existen muchos tesoros aún olvidados. No hace mucho tiempo, la Autoridad Israelita de Antigüedades declaró un descubrimiento asombroso. Eitan Klein, de la entidad que protege el patrimonio antiguo en Israel, reveló en un comunicado que el tesoro está compuesto por monedas y joyería de plata principalmente. Todo el descubrimiento fue datado en principio en el periodo que siguió a la muerte de Alejandro, conocido como Guerras de los Diácodos, entre el 323 y el 281 a.C. Entre las curiosidades del descubrimiento aparecen las joyas guardadas en un saco de tela, como si hubieran sido escondidas. La autoridad arqueológica judía no ha revelado el lugar exacto donde se encontró el tesoro para evitar una invasión de curiosos, aunque se sabe que fue en el norte de Galilea.
Es uno de los descubrimientos más importantes realizados en estos últimos años en el norte de Israel, según han declarado los expertos. Tratemos de conocer algo más de este y otros tesoros de leyenda. 900, 137, 137, por si queréis intervenir, contarnos si sabéis dónde está algún tesoro. Javier, ahí había otra introducción, y nos hemos ido un poco más atrás en la historia. No sé si dará tiempo a tratar todo lo que teníamos previsto contigo. Tesoros como el de Alejandro Magno, que se han encontrado algunos restos en Israel. Supongo que su tumba, que no se ha encontrado todavía, debe ser algo increíble lo que tiene que haber ahí, ¿verdad? Sí, aunque, mira, yo creo que en este caso, en el tesoro de Alejandro, la tumba perdida de Alejandro, creo que se trataría más que un tesoro importante por su valor material, lo sería por su valor arqueológico. Porque, claro, siempre se ha intentado relacionar la tumba de Alejandro Magno con un enorme sarcófago que los generales de Alejandro decidieron hacerle después de su muerte. Lo que pasa es que este sarcófago de oro macizo, sabemos que fue fundido por un Ptolomeo, creo que fue Ptolomeo XI, pues para pagar a sus tropas mercenarias, y después fue introducido el cuerpo de Alejandro en un sarcófago mucho más modesto, realizado en vidrio. De todas maneras, no sabemos exactamente el lugar donde se puede encontrar pues, el cuerpo de este gran conquistador. Es una de las grandes tumbas perdidas, quizá, ¿verdad? Todavía. Es la gran obsesión de la arqueología moderna, de hecho. Sin embargo, tú hablas de Alarico, otra serie de reyes quizá más cercanos a nosotros, que también tuvieron tesoros importantes, ¿no? Sí. Aparte, llegamos a uno de mis favoritos, uno de mis tesoros, posiblemente relacionado hemos comentado antes, también por la publicación de mi primer libro, El nombre de Dios, en el que trato de explicar la naturaleza de la Mesa de Salomón, ¿no? Y su relación en cierta medida con este gran rey de la antigüedad, con Alarico. ¿Alarico era un rey que estaba por España o un rey godo? Bueno, Alarico, de hecho, es el más afamado caudillo visigodo, que ni más ni menos fue capaz de conquistar una ciudad que hasta ese momento se consideraba inexpugnable, que es Roma, en el año 410 después de Cristo. No obstante, pues para poder entender el tesoro de Alarico tenemos que retroceder mucho en el tiempo, concretamente hasta el 70 después de Cristo, en el que las legiones romanas, al mando de Tito, como ya sabes, lograron capturar y saquear la ciudad de Jerusalén y también su templo. Haciéndose con un impresionante botín que fue descrito por un historiador contemporáneo de los Hechos, que fue Flavio Josefo, cuando dijo que entre las grandes riquezas que habían capturado los legionarios romanos en Jerusalén estaba el candelabro de los siete brazos, y una extraña mesa que muchos han querido relacionar con la mesa de Salomón, pero la mesa de los panes de la presencia. ¿Y Alarico llegó a España al final o no llegó a España? No, se quedó por el camino. Bueno, murió en el mismo año 410 cuando proyectó la conquista del norte de África, pues para abastecer líneas de comunicación con lo que él pensaba que iba a ser la nueva capital de su imperio, que era Roma, ¿no? Después de su conquista. Y el tesoro permaneció oculto, ¿no? O quizá tiene que ver con el tesoro de los reyes visigodos, que eso sí tuvieron en relación con España. Sí, no, es que claro, cuando hablamos del tesoro visigodo tenemos que distinguir el tesoro real, que es el tesoro de los reyes, y el tesoro sagrado, que estaría formado por los principales objetos sagrados que capturaron los visigodos en la ciudad de Roma. Porque bueno, claro, es que una vez que los romanos conquistaron Jerusalén, sabemos evidentemente que llevaron todo su tesoro a la ciudad de Roma. Y eso es algo que podemos constatar arqueológicamente si observamos los relieves del Arco de Tito, en donde se representa parte de este botín, ¿no? Bueno, sabemos que en el 410 Roma cae en manos de los visigodos, junto con ese gran tesoro. No obstante, después de este acontecimiento, el rey Alarico, ya un poco fuera de la realidad, como he comentado antes, decidió formar un nuevo imperio con capital en Roma. Y por eso proyectó una expedición hacia África para asegurar líneas de abastecimiento.
Con tan mala suerte que cuando pasó por la ciudad de Cosenza, en el sur de Italia, Alarico murió. No se sabe muy bien de qué. Dicen que o fingió su muerte para engañar a los romanos, aunque lo más seguro es que muriese de malaria. Y ahí se pierde su rastro. Ahí se pierde su rastro en Cosenza. Parte del tesoro, sí. Aparte es una historia muy interesante. Porque, claro, es que los visigodos, los generales visigodos, no podían permitir que su gran rey, que su afamado rey, tuviese una tumba vulgar, ¿no? Y entonces, claro, en la ciudad de Cosenza obligaron a cientos de esclavos a trasladarse al cauce del río Busento. Ajá. Y los pusieron a todos ahí a trabajar de forma infame, hasta que lograron levantar un muro con el que desviaron el curso del río, y cuando ya habían terminado, pues excavaron una fosa en donde pusieron el sepulcro junto con un ajuar funerario que tenemos que suponer, Miguel, que tenía que ser impresionante. Increíble, ¿no? Increíble, sí. Y luego quitaron el dique y el río siguió pasando por ahí. Eso es, claro. Retiraron el dique, el río tomó su cauce normal, pero como epílogo de la vida de este gran caudillo, lo peor estaba por venir, porque claro, cogieron a todos los esclavos y para evitar que se les fuese la lengua, se los cargaron a todos, a los pobres. Ya. Bueno, eso es algo que pasó otras veces, Sí. Por ejemplo, con Gengis Khan o con Atila. Lo vamos a ver si nos da tiempo con algunos japoneses también. 2:41, 1:41 las Islas Canarias. El año pasado estuve yo en Cosenza, curiosamente, y contaban extrañas historias de ese rey. Déjame que recordemos algo que vamos a tener en el programa. Esta noche, en Espacio en Blanco. La gente tiene que ser consciente de que un eclipse de sol lo que genera es una especie de puerta interdimensional que nos conecta con los astros y que nos conecta con otro nivel de nuestro propio yo. Tenemos la oportunidad, además, de reflexionar qué tipo de situaciones, de experiencias, de circunstancias estamos viviendo en torno al eclipse, porque de eso dependen muchas cosas en nuestra vida. Ayer vivimos un eclipse de sol con un montón de influencias. No os perdáis la explicación que va a dar en un momento Vicente Casaña. Javier, vamos a tener que darnos un poquito de prisa, si te parece. Tesoro visigodo. Eso sí tiene que ver con algunos objetos de poder que a ti tanto te gustan, ¿verdad? La mesa de Salomón y quizá algunos otros. ¿Cómo llega aquí? Hablábamos hace poco también con otros invitados que igual estaban en Santa María de Melque o en Toledo, algunos hablan en Jaén. ¿Dónde puede estar ese tesoro de los reyes visigodos? El tesoro de los reyes visigodos, la mesa de Salomón, claro, pues mira, no tengo duda de que después de la salida de los visigodos de Italia, se asentaron en el mediodía francés, en el reino visigodo de Tolosa, hasta que en el 507 fueron expulsados por los francos de Clodoveo. Todo esto tenemos también constatación histórica porque hay un historiador, un tal Procopio de Cesarea, que así nos lo asegura. El caso es que los visigodos, claro, cuando perdieron el sur de Francia, no tuvieron más remedio que trasladarse hacia unas posiciones que ellos consideraban más seguras, que eran sus posiciones en España. Ajá. Claro, allí llevaron el tesoro sagrado, porque el que pudieron haber enterrado en la ciudad de Cosenza sería el tesoro real del que el monarca podía disponer. Pero los objetos más importantes, como pudo ser esta mesa de Salomón, tenía que acompañar a la corte, y esta, por lo tanto, tuvo que llegar a la ciudad de Toledo. Yeah. Yo no soy partidario de la presencia de la mesa en Toledo, porque yo pienso que los visigodos, antes de caer en manos de los visigodos, la trasladaron. De los árabes te refieres, ¿no? De los árabes. Sí. Con la conquista musulmana del 711. ¿La trasladaron? ¿Y la llevaron a dónde? Pues mira, es una hipótesis que yo planteo en el nombre de Dios. Mira, yo llegué a una conclusión después de leer una tesis de una compañera mía, que hablaba sobre el destino de las principales reliquias y de objetos sagrados que estaban en manos de los visigodos en el 711. Sí. Indudablemente es que todas estas reliquias tuvieron el mismo camino. Dejaron sus ciudades de origen, básicamente Toledo, y la otra ciudad importante del reino visigodo, que era Mérida, y se desplazaron hacia el norte.
Más concretamente, perdona, Miguel. No, te iba a decir, ¿a qué lugar concreto del norte? Pues, claro, es que yo no puedo asegurar el lugar exacto donde pudo quedar la mesa de Salomón y el tesoro sagrado de los visigodos. Lo que sí que te puedo asegurar es que hay una concentración importante en la montaña asturiana y, bueno, más concretamente en la zona del Monsacro. ¿Monsacro? En el Monsacro, el Sacro de Morcín. Es curioso que se está volviendo a poner de moda el tema de la mesa de Salomón. Hay un montón de libros que se están publicando, montones de estudios nuevos, está resucitando esa historia, tendremos que seguirla. 2:45, 1:45 las Islas Canarias. ¿Estás a gusto con nosotros, Javier? Estoy disfrutando. Vale, vamos a dar otro salto y nos vamos a seguir hablando. Vamos a América a hablar de tesoros detrás de esa introducción. Entre los tesoros más famosos de América figura el de Moctezuma. Cuenta la leyenda que todo empezó cuando el rey azteca Moctezuma fue asesinado por su propio pueblo en México en el año 1500 y los conquistadores españoles fueron expulsados de Tenochtitlán. En ese momento los aztecas tomaron su tesoro y lo escondieron de los españoles. En 1914, cuando Freddy Crystal llegó al Cañón Johnson, al norte de Kanab, encontró un recorte de periódico de los petroglifos de México, que indicaba que el tesoro de Moctezuma estaba escondido cerca. 6 años más tarde, todo el pueblo de Abcan estaba viviendo en tiendas de campaña cerca del Cañón Johnson para buscar el preciado tesoro, aunque nadie ha dado con él todavía. Vayamos tras su búsqueda, así como de otros tesoros americanos. La cantidad de tesoros que tiene que haber todavía por ahí guardados en esos reinos incas, mayas, aztecas, ¿verdad, Javier? Sí, sobre todo en América, tierra de tesoros. Sí. Le dedico un espacio importante en el libro porque es que para América es que ya no solo el espacio en donde quedaron ocultos los botines pirata de los que hemos hablado, sino también lo que está diciendo civilizaciones precolombinas, aztecas, incas y indudablemente el dorado. Ya. Quizá como no vamos a tener todo el tiempo que habíamos previsto para desarrollar los temas, van a tener que venir otra vez al programa para hablar de los últimos, quizá los tesoros japoneses y nazis, que es increíble. Pero vamos con el de Atahualpa, que también me da que te gusta mucho ese tesoro. ¿Quién era Atahualpa y dónde o qué tesoro tenía? Sí, bueno, el tesoro inca, de hecho, es impresionante y además otro de mis favoritos, como te comenté, por 2 motivos, ¿no? Por los acontecimientos que siguen a los hechos de la muerte del emperador inca y porque las expectativas para encontrarlo son diría esperanzadoras, o incluso algo más. Todo empieza el 16 de noviembre de 1532, cuando Pizarro y sus hombres caen sobre un desprevenido Atahualpa en la ciudad de Cajamarca. Y es en este momento cuando se empieza a generar los principales acontecimientos y la formación de esta auténtica aventura. Todos sabemos que el dirigente inca prometió cubrir de oro la habitación en la que se encontraba cautivo, pues a cambio de su liberación. Bueno, y ya se lo hizo. Pero eso no le salvó de la muerte porque los españoles sabían que si Atahualpa se quedaba libre, pues sus propias vidas iban a ver seriamente comprometidas, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo? Pues según se cuenta, Pizarro, bueno, pues sometió al suplicio de Carlos de Vil a Atahualpa, lo mató y después de ejecutarlo, Pizarro envió a 3 de sus hombres de confianza para que retirasen de los palacios y templos de Cuzco el resto de objetos de valor que sin duda había en la capital del Tahuantinsuyo, ¿no? del Imperio Inca. Hablan de que eran increíbles esos paneles de oro que había en el Coricancha y en todos esos lugares allí en Cuzco, ¿verdad? En la Coricancha, sí, exactamente. Porque entre todas estas riquezas destacaban las del antiguo templo solar que está recibiendo la Coricancha.
Pero el problema, claro, que los españoles, es una cosa curiosa, vas a entender por qué, es que los españoles solo encontraron las láminas de oro que cubrían las paredes del templo. O sea, como si el resto de los utensilios que estaban dentro hubiesen desaparecido, o pues, los hubiesen escondido, indudablemente, ¿no? Pues dicen que entre lo que escondieron estaban pues estatuas de animales, de plantas, estatuas de oro de los 12 reyes incas que habían existido. Y bueno, prácticamente tenemos la certeza de que estos objetos fueron escondidos en algunos de los muchos túneles subterráneos que estaban situados debajo del templo. Por ejemplo, que después fue la iglesia de Santo Domingo. Esos que dicen que comunican con Sacsayhuamán, ¿no? La fortaleza que hay arriba de Cusco. Sí, la Chincana Grande, sí. Pero bueno, incluso siguiendo tesis de amigos del programa como Javier Sierra, dicen que esos túneles se extienden mucho más en el espacio, que pueden recorrer parte importante del cono suramericano, ¿no? Y que algunos de los niños o las personas que han entrado han salido con mazorcas de maíz de oro, lo que podía probar que ahí puede que esté ese tesoro. Sí, porque la búsqueda empezó muy pronto. Ya en el siglo XVI hubieron 3 españoles que entraron en estos túneles debajo de la Coricancha, y bueno, no se les perdió la pista. Y después hubo 2 estudiantes que les pasó lo mismo, entraron y bueno, cuando ya todo el mundo pensaba que habían muerto, pues uno de ellos salió con una mazorca de oro, pero ya estaba ido. A mí me recordó Miguel un poco, no sé si recuerdas la historia, todo lo que se decía de la cueva de Hércules en Toledo, sí, todos los intentos que hubieron por descubrir si realmente estaba el tesoro sagrado ahí dentro, que muchos de ellos salían totalmente locos, ¿no? Después de pasar muchos días debajo de la ciudad de Toledo, pues en Cusco pasó algo parecido, ¿no? Un tesoro que sigue sin descubrirse. 2:51, 1:51 en las Islas Canarias. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Javier Martínez Pinda, a la búsqueda de tesoros. Vamos a tener que hacer eso, ¿te parece, Javier? Dejamos esa última parte que habíamos previsto de tesoros de la Segunda Guerra Mundial para otro momento y me cuentas algo de famoso tesoro de los templarios. ¿Es cierto que los templarios, o hay datos históricos de que tenían ese fabuloso tesoro y que desapareció, o que está en Roslin o en América? Difícil, una pregunta difícil, ¿eh? Sí. Bueno, es que indudablemente creo que hay mucho menos de lo que se ha contado de los templarios, porque es que cualquier misterio de la Edad Media, incluso posterior, siempre sale a reducir a los monjes guerreros, ¿no? También es cierto que estos individuos llegaron a Tierra Santa en un momento en el que la posesión de reliquias se convirtió en una obsesión para los europeos. Y por lo tanto es difícil saber si encontraron algo, aunque yo creo que o creo estar seguro de que por lo menos lo intentaron. ¿Lo intentaron? Sí, incluso hay ciertas informaciones, parece ser verídicas, que cuando ocuparon un área muy estratégica de la ciudad de Jerusalén, en la zona de la colonia de Moria, estuvieron haciendo unos túneles que los historiadores ortodoxos comentan que posiblemente fuesen caballerizas para los caballos de la orden. Pero claro, eso a mí me extraña mucho, porque al principio eran unos pocos individuos y aparte eran tan pobres que prácticamente tenían que compartir el caballo, ¿no? Pues esos túneles tan extensos, para guardar los caballos, pues es difícil de creer, por lo menos en mi caso. Se dice que estuvieron durante 9 años excavando allí, y no con esa pretensión de ayudar a los que, o defender Tierra Santa, sino que iban a lo suyo, ¿no? Claro, no les importó ni un pimiento. Los peregrinos que iban desde el puerto de Jaffa hasta Jerusalén, una vez que se habían abierto las rutas después de la primera cruzada, ¿no? Es por eso por lo que muchos dicen. Aparte, yo creo que eran hombres de su tiempo y que por lo tanto se tendrían que sentir tremendamente interesados por la búsqueda de reliquias, y para que estaban en Jerusalén, en la tierra en donde había predicado Jesucristo. Ya. Según tú, bueno, hay muchos datos o indicios de que pudieron hacerse con algunas de ellas. ¿Llegaron a Europa esas reliquias, esos tesoros? Pues eso fue el problema, claro, porque muchos dicen que llegaron a Europa, incluso se ha llegado a decir que con el Arca de la Alianza. Bueno, hay otros que dicen que incluso la llevaron a Etiopía. ¿La llevaron a Etiopía? Sí, bueno, es la famosa teoría de Graham Hancock, ¿no?
pero también se ha dicho que trajeron el grial, incluso que encontraron ciertos documentos que les permitió después un desarrollo técnico que posibilitó la construcción de los catedrales en Europa. O sea, se ha dicho mucho, ¿no? Incluso también se ha dicho mucho sobre los lugares en donde pudieron esconder estos objetos, ¿no? ¿Qué son, por ejemplo? Tú has dicho, Jorge, el Rennes-le-Château, que no lo creo, y la capilla de Rosslyn, pues que tampoco lo creo. Quizá en América. Que tampoco lo creo. Déjame que pongamos un poquito de música. Nosotros que pensábamos que íbamos a descubrir algún tesoro esta noche contigo, nos estás dejando más dudas que certezas. ¿Dónde crees que puede estar ese tesoro entonces? ¿El tesoro templario? Sí. Ya te comento, Miguel, es que con respecto al tesoro templario soy muy escéptico. Sí. Por lo que te he dicho, sí que tenemos informaciones que nos apuntan a la posible búsqueda de un tesoro, pero no hay nada que nos indique el lugar en donde pudo ser trasladado el tesoro templario. Bueno, las circunstancias de la desaparición de la orden nos invitan a pensar, incluso lo que has dicho tú, que trasladaron ese tesoro al puerto de La Rochelle y que de allí o le llevaron o a Escocia, incluso a tierras americanas. Javier, nos quedan 3 minutos para terminar. El tesoro más importante para ti. Nos ha faltado por hablar, que hablaremos en otro momento, de los tesoros nazis, tremenda cantidad de ellos, y algo que yo conocía, un tesoro japonés que está, o se dice que puede estar en alguna isla todavía perdido, y que Ferdinand Marcos estuvo de alguna manera sacándolo en Filipinas, ¿no? Hablaremos de ello si te parece, pero el tesoro más importante para ti de la historia que se haya descubierto hasta ahora, o del cual sepamos aunque no lo hayamos descubierto. Para mí los tesoros más importantes por su grandeza pueden ser el del Coco y el tesoro de Atahualpa, y por su valor arqueológico tanto la tumba de Alejandro como las grandes reliquias, los grandes objetos de poder de la religión judío-cristiana, como el Arca de la Alianza o la Mesa de Salomón. Yo me apunto a alguna expedición contigo arqueológica a seguir buscando tesoros en la isla de Coco o donde quieras. Gracias. Cuando quieras. Gracias por haber estado con nosotros en el programa. Sabes que nos vamos a Israel esta semana, el domingo que viene, nos vamos para allá. Y no te pierdas, algún día vas a ver esos túneles de lo que excavaron en el túnel al lado del Muro de las Lamentaciones, que es increíble lo que se ha podido sacar de ahí. Forma de contacto contigo, Javier, si alguien quiere saber más de tesoros o de esos dioses o de esas elementos sagrados. Pues mira, yo la verdad que desde que me puse a escribir me he visto obligado a trabajar las redes sociales y por Facebook. La verdad es que se me puede encontrar Javier Martínez Pina o Javier Martínez Pina López, que es la página de autor, y ahí voy dando información sobre este tipo de tesoros o sobre los principales novedades que tengo con respecto a los libros. Perfecto, Javier Martín. Muchas gracias, Miguel, por invitarme, y a ver si es verdad y algún día hacemos un viaje en busca de los muchos tesoros que siguen pendientes de ser descubiertos. Nos encantará. Espero que hayas disfrutado de estar con nosotros, Javier. Por supuesto. Fuerte abrazo y te espero la próxima, ¿vale? Un fuerte abrazo, Miguel. Muchas gracias. Para ti también. Disfruta. Hasta pronto. Hasta pronto. Hemos tenido que cortar un poco la idea que teníamos de esta búsqueda de tesoros, porque nos quedan 2 temas esperando que no debéis perderos. Algo que tiene que ver con actualidad, rabiosa actualidad. Ese eclipse que se vivió ayer en gran parte del mundo tiene un montón de significados que queremos desvelar junto a Vicente Casaña, y además nos vamos a ir al espacio para que descubráis algo también increíble, lo que se está preparando, que lo llaman la tercera revolución. 900-137-137 en nuestro teléfono, Blanco Radio en el Twitter, por si queréis entrar ahí. Os esperamos, no os vayáis, todavía tenemos mucho que contaros. Después de la noticia seguimos. Este es el Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional.
enigmas sin descifrar. Atrévete a emprender un viaje hacia lo desconocido con Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.